Bueno, hay un estudio muy interesante que se llevó a cabo en la década de los 90 como un primer estudio inicial, en donde lo que se evaluó fue cuál es el impacto que tiene el experimentar durante la infancia situaciones adversas. Y bueno, se hizo toda una clasificación, digamos, de cuáles son esas situaciones que en un momento dado pueden alterar, como les decía, el desarrollo cerebral y que tiene que ver con que se llega a modificar, a afectar la capacidad que tengan las personas de vincularse entre sí, de generar vínculos afectivos, vínculos cercanos, Okay. que también, bueno, eso digamos en el aspecto social o afectivo, de relacional, pero también alteran mucho y hacen más vulnerable, más proclive a las personas a desarrollar enfermedades físicas, orgánicas en la edad adulta. Es más, cuando se tiene un número importante de estas adversidades, cuando se afrontan, se triplican, por ejemplo, las posibilidades de desarrollar problemas tales como enfermedades cardiovasculares, como cáncer de pulmón. O sea, esto afecta a lo físico. Todo lo relacionado, o sea, lo que se afecta es el sistema inmunológico, todas las alteraciones en el sistema endocrino, hormonal, el sistema cardiovascular y el sistema nervioso y, por supuesto, el gastrointestinal. Ajá. De una manera notable, ¿no? Y en cuanto en terreno de la salud mental, pues lo que afecta es aumentan muchísimo, se cuadruplican las posibilidades de desarrollar problemas de ansiedad, de depresión, y más aún, bueno, cuando son más de 6 de este tipo de adversidades, se aumenta hasta 12 veces la posibilidad de que se desarrollen conductas suicidas y conductas violentas de esta naturaleza, claro, altamente destructivas, autodestructivas y destructivas hacia los demás, ¿no? Ahora, ¿de qué adversidades estamos hablando? Justo eso te iba a preguntar. Gracias. Sí, es una clasificación que hizo el doctor Felitti y básicamente se refieren a experiencias de tener el proceso de desarrollo durante la infancia, por ejemplo, con padres que tengan ellos mismos problemas de salud mental, ¿no? Por ejemplo, padres alcohólicos, drogodependientes, situaciones que generan una gran incertidumbre, claro, en el desarrollo, ¿no? Problemas, crecer con personas que hayan tenido situaciones de encarcelamiento, problemas con la ley también, divorcios que lleguen a ser muy conflictivos, situaciones que generan mucha ansiedad, mucho temor, estilos de crianza muy rígidos, muy punitivos, muy de mucho castigo, este tipo de cosas, de situaciones que muchas veces se llegan a normalizar, pero que implican que las personas que son sujetas a estos modelos de crianza, pues están continuamente activando el sistema de defensa, el sistema de alerta que tenemos, y eso implica una alteración de las funciones orgánicas que, como les decía, a la larga va haciéndonos vulnerables a este tipo de problemas de salud física, mental y emocional. Otros que son también de los más perturbadores, pues son los abusos físicos, la negligencia, los abusos sexuales, son parte de los eventos adversos que se han catalogado en este estudio. Fue un estudio que se aplicó en los Estados Unidos en la década de los 90 a 17,500 adultos. Y pues estas fueron algunas de las cuestiones que se encontraron, ¿no? Que las personas que registraban este tipo de experiencias, bueno, incluso llegaban a disminuir en 20 años su esperanza de vida, precisamente porque se deteriora mucho la calidad de vida de las personas. Ese es el punto, ¿no? Les decía, se alteran áreas cerebrales que, por ejemplo, permiten la toma de decisiones más asertivas, permiten controlar impulsos, controlar conductas que pueden ser muy disruptivas, que pueden generar problemas de esta naturaleza, claro, como lo comentábamos. Uh-huh. Y bueno, también están detrás de la alteración de conductas, por ejemplo, las conductas alimenticias, con situaciones como las adicciones, les decía, es muy probable, por ejemplo, que personas que están muy apegadas al tabaco, que generan este control de ansiedad mediante el tabaquismo, tengan historias de esta naturaleza, ¿no? Ya estamos de vuelta, ya regresamos, ya volvimos del corte, aquí estamos ya en el Café de las 10 con nuestra primera invitada del día de hoy, mi queridísima Alicia Ortiz, que no me había tocado, no había tenido el gusto de estar contigo, muchas gracias. Igualmente, estaba dudando, dije, no, es que lo he visto, tal que no sé si te he visto en la pantalla, si me ha tocado en persona, y me dije, no, ya, ahorita lo confirmé que no me había tocado contigo. No, mucho gusto. Bienvenida, mi querida Alicia. Hoy tienes un tema muy interesante
para nosotros y que va ligado, que estábamos platicando hace rato, porque estábamos platicando de la noticia, ¿no? De esta matanza balacera Sí. en Texas, ¿no? Nos vas a platicar, ¿no? ¿Sabías que vivir situaciones adversas en la infancia puede afectar el desarrollo cerebral en las personas? Así es, Jun, Liz, encantada de estar aquí con ustedes. Y miren, sí, realmente yo había propuesto el tema, no había en ese momento todavía escuchado, visto lo de la masacre. Tristemente no es algo que es la primera vez, tristemente es algo que se ha venido sucediendo. Y tristemente también este tema que yo les comento, pues tiene muchas otras manifestaciones, en muchos casos también sumamente trágicas, sumamente adversas. Este es un caso muy extremo, real, lamentablemente. Pero bueno, el punto, Jun, Liz, es que, bueno, hay un estudio muy interesante que se inició, que se llevó a cabo en la década de los 90, como un primer estudio inicial, en donde lo que se evaluó fue cuál es el impacto que tiene el experimentar durante la infancia situaciones adversas. Y bueno, se hizo toda una clasificación, digamos, de cuáles son esas situaciones que en un momento dado pueden alterar, como les decía, el desarrollo cerebral, y que tiene que ver con que se llega a modificar, a afectar la capacidad que tengan las personas de vincularse entre sí, de generar vínculos afectivos, vínculos cercanos, que también, bueno, eso digamos en el aspecto social o afectivo, de relacional, pero también alteran mucho y hacen más vulnerable, más proclive a las personas a desarrollar enfermedades físicas, orgánicas en la edad adulta. Es más, cuando se tiene un número importante de estas adversidades, cuando se afrontan, se triplican, por ejemplo, las posibilidades de desarrollar problemas tales como enfermedades cardiovasculares, como cáncer de pulmón. O sea, esto afecta a lo físico. Todo lo relacionado, o sea, lo que se afecta es el sistema inmunológico, todas las alteraciones en el sistema endocrino, hormonal, el sistema cardiovascular y el sistema nervioso y, por supuesto, el gastrointestinal, de una manera notable, ¿no? Y en cuanto en terreno de la salud mental, pues lo que afecta es aumentan muchísimo, se cuadruplican las posibilidades de desarrollar problemas de ansiedad, de depresión, y más aún, bueno, cuando son más de 6 de este tipo de adversidades, se aumenta hasta 12 veces la posibilidad de que se desarrollen conductas suicidas y conductas violentas de esta naturaleza, altamente destructivas, autodestructivas y destructivas hacia los demás, ¿no? Ahora, ¿de qué adversidades estamos hablando? Justo eso te iba a preguntar. Gracias. Sí, es una clasificación que hizo el doctor Felitti y básicamente se refieren a experiencias de tener el proceso de desarrollo durante la infancia, por ejemplo, con padres que tengan ellos mismos problemas de salud mental, ¿no? Por ejemplo, padres alcohólicos, drogodependientes, situaciones que generan una gran incertidumbre en el desarrollo, ¿no? Problemas, crecer con personas que hayan tenido situaciones de encarcelamiento, problemas con la ley también, divorcios que lleguen a ser muy, muy conflictivos, situaciones que generan mucha ansiedad, mucho temor, estilos de crianza muy rígidos, muy punitivos, muy de mucho castigo, este tipo de cosas, de situaciones que muchas veces se llegan a normalizar, pero que implican que las personas que son sujetas a estos modelos de crianza, pues están continuamente activando el sistema de defensa, el sistema de alerta que tenemos, y eso implica una alteración de las funciones orgánicas que, como les decía, a la larga va haciéndonos vulnerables a este tipo de problemas de salud física, mental y emocional. Otros que son también de los más perturbadores, pues son los abusos físicos, la negligencia, los abusos sexuales, son parte de los eventos adversos que se han catalogado en este estudio. Fue un estudio que se aplicó en los Estados Unidos en la década de los 90 a 17,500 adultos, y pues estas fueron algunas de las cuestiones que se encontraron, ¿no? Que las personas que registraban este tipo de experiencias, bueno, incluso llegaban a disminuir en 20 años su esperanza de vida, precisamente porque se deteriora mucho la calidad de vida de las personas. Ese es el punto, ¿no? Les decía, se alteran áreas cerebrales que, por ejemplo, permiten la toma de decisiones más asertivas, permiten controlar impulsos, controlar conductas que pueden ser muy disruptivas, que pueden generar problemas de esta naturaleza, como lo comentábamos.
Y bueno, también están detrás de la alteración de conductas, por ejemplo, las conductas alimenticias, con situaciones como las adicciones, les decía, es muy probable, por ejemplo, que personas que están muy apegadas al tabaco, que generan este control de ansiedad mediante el tabaquismo, tengan historias de esta naturaleza, ¿no? Y bueno, y el gran problema que detectan y que mencionan estos especialistas que realizaron este estudio originalmente en San Francisco, un doctor Felitti, que fue el líder, digamos, de esta investigación, lo que alertan es el hecho de que este tipo de evaluaciones, si los pacientes han sido sujetos a este tipo de experiencias y han tenido este tipo de impactos, pues no es algo rutinario, no es algo que regularmente se haga en la práctica clínica, ¿no? Ni siquiera en la práctica, digamos, pues en la práctica psicológica, psicoterapéutica, de alguna manera se tiene un poco más de sensibilidad al respecto, ¿no? Pero no necesariamente con esa concreción y sobre todo vinculando lo que son los aspectos de la salud física y mental y emocional, ¿no? O sea, si las personas están sintiendo un malestar, un sufrimiento, algo que les está generando un estado de que no puedo adaptarme, que todas las relaciones en las que entro estoy tronando, no me hallo en los trabajos, en todos lados me siento mal, me siento agredido, no me adapto, siento que me rechazan, yo rechazo, todas estas dificultades que afectan mucho la capacidad de vincularse y que causan sufrimiento, pues son aspectos que que sería muy valioso que se vean a través de la lente de las experiencias que se han traído y la huella que han dejado para a partir de ahí hacer procesos de sanación, ¿no? De recuperación. Pues esos son, digamos, los puntos a que me refería cuando les propuse este tema. Súper. June y Liz. Súper interesante, pues sí, digo, muy ad hoc, ¿no? A lo que estábamos platicando, justamente, que qué tiene que pasar por la cabeza, pero pues antes que nada por la cabeza, pues en la vida, para que alguien quede tan marcado y tan dañado de alguna manera. Ahora tú nos estás diciendo que además puede tener impacto físico en diferentes enfermedades de la adultez, que eso también. Exactamente, mira, Liz, dices tú, ¿qué pasa por la cabeza de esas personas que pueden hacer esto? Yo a lo mejor plantearía la cuestión, ¿qué no pasa por la cabeza de ellos? ¿Qué no pasa? No pasa un sentido de empatía, ¿no? Un sentido de afecto hacia los demás, hacia los otros. No pasa un sentido de probablemente de culpa de algo o algo que te limite, ¿no? Que te frene, que te haga. A hacer Exactamente. Y esos son aspectos que son parte de nuestro desarrollo humano, que nos vinculan, pero que también se aprenden, que también se tienen que vivir para incorporarlos. Porque si no, también pues podemos andar con la vida con unos sentimientos de odio, de frustración, de coraje, de enojo, que tienen son legítimos en el sentido de que hay situaciones adversas que se dan en el contexto, pero el problema en estos casos es que se carece de los vínculos afectivos como para poder afrontar esas situaciones. Por ejemplo, casos muy interesantes que nos hablan de la importancia de esos lazos, es que este tipo de estudios también han permitido evaluar evolución, por ejemplo, de niños en condiciones de guerra. O sea, hay niños en condiciones de guerra. Esto es en Rumania, en espacios en donde se han vivido situaciones bélicas, conflictos bélicos, en donde eran más afectados los niños que eran separados de sus padres y llevados a lugares donde no tenían la atención afectiva necesaria, adecuada, que niños que se quedaron y afrontaron las situaciones propias de una guerra, bombardeos, destrucción, etcétera, pero contenidos por sus familiares, por sus comunidades, en un sentido de solidaridad y de afecto, ¿no? De hecho, cuando se viven esas adversidades, pues también se desarrollan un sentido más de apego, de colaboración, de vamos a salir adelante, de vamos a reunirnos y vamos a sacar adelante, digamos, un objetivo que nos vincula afectivamente, ¿no? Se me viene a la mente ahorita que se habla mucho, por ejemplo, de que Rusia, específicamente su gobierno, Putin, no esperaba esa reacción tan sólida, ¿no? De los ucranianos. Digo que eso es algo que se está viviendo ahí, ¿no? O sea, un sentido de apego, de deseo de estar integrados como nación, como colectivos, que eso ayuda muchísimo. Pero cuando lo que se vive, cuando lo que se experimenta son agresiones, pensando en la etapa del desarrollo, ¿no?
Ajá. de las propias personas que están llamadas a cuidar, a proteger, a contener, a apoyar el desarrollo y todo lo que se necesita como es que necesitamos como seres humanos, considerando que somos tan vulnerables en esas etapas, pero cuando las violaciones o las agresiones vienen de parte de esas personas o de esos contextos, se vuelve muy desorganizador de la psique, de la conducta. Sí. Entonces ahí es donde les digo de nuevo, ¿no? Entonces no se desarrollan cuestiones como la confianza, el afecto, la empatía, y esas son cosas que no pasan de una manera sí. sana, ¿no? Entre los chicos o personas que iban a estar. Leí o escuché, no me acuerdo, que también la falta de contacto físico de los padres con los bebés, claro, y con los niños, o sea, que déjalo llorar y entonces no lo cargan, y esta falta de puede contacto generar, ¿no? físico también genera hay un problema de desarrollo, ¿cierto? Exactamente, o sea, hay un estudio bien interesante que, muchos estudios, pero uno en particular sobre el impacto de las caricias, ¿no? Ajá. O sea, las caricias no son solamente algo que se siente bonito, que sí lo es, ¿no? Sino es algo en donde se va cultivando un sentido, primero, de afecto, donde una persona, al ser mirada amorosamente, donde un bebé, donde una persona está recibiendo un mensaje de eres importante, eres parte de mí, hay un vínculo, nos une, te estoy viendo a ti como individuo, porque la piel es lo que marca la diferencia, la distancia entre nosotros como individuos y el otro, ¿no? Ajá. Pero a la vez la piel es lo que me vincula, el tacto, claro, es en ese sentido. Hay estudios, por ejemplo, en donde niños que son prematuros, es mucho mejor la respuesta que logran tener cuando, en vez de aislarlos solos en la incubadora, los dejan con sus padres como en formato canguro, o en las propias incubadoras, pero con la posibilidad de que los papás los estén tocando, los estén acariciando, porque eso es algo que está activando muchas de sus funciones celulares, orgánicas, bioquímicas, que permiten integrar de una manera más sana lo que somos funcionalmente hablando, ¿no? Orgánicamente hablando. Y claro, es una etapa en donde el desarrollo pues apenas está en un proceso de formación, donde no tiene la capacidad de procesar conceptualmente muchas cosas, como la noción abstracta del amor, la noción abstracta del cariño, del cuidado, de la atención, pero se siente. Todo somos sentidos. Y si en esos momentos lo que se percibe es un rechazo, es un maltrato, es un abandono, es una... Si no solo no se recibe, sino se recibe de manera... Así se arma la mente, ¿no? Así se va armando, y la conducta, ¿no? Entonces un bebé, un niño que va teniendo este tipo de mensajes, pues va a ver el mundo como un lugar absolutamente hostil, un lugar en donde no hay en quién confiar, un lugar en el que hay que atacar o agredir para sobrevivir, o por lo menos marcar distancias, en los peores de los casos, ataque y destrucción. Entonces, por eso es tan importante, ¿no? Y notar esto que, digo, no se trata de decir que no vivamos situaciones adversas, la adversidad es parte de la vida, claro, ¿no? Del desarrollo. Siempre, pero el punto es cómo lo vamos afrontando, ¿no? Cómo se va generando un sentido de solidaridad, de ayuda, de compañía, para poder afrontar las adversidades. Lo vimos, por ejemplo, en esta pandemia, cuando se decía es que lo más difícil y de las cosas que más afectan es vivirla en aislamiento, vivirla en soledad. Totalmente. Porque lo que necesitamos es sentir que estamos apoyados, que no estamos siendo... Somos seres emocionales. Exactamente, ¿no? Claro. Y sociales, socialmente emocionales, digamos, claro, o emocionalmente sociales, claro, ¿no? Por eso pegó bastante, ¿no? Sí, exactamente. Ajá. Oye, Alicia, y una cosa es, sí, o sea, tener, ser consciente de que tal vez uno vivió este tipo como de situaciones, o como dices, no todos tenemos, ¿no? En mayor o menor medida, pero... yo te quiero preguntar cómo buscas una solución, cómo puedes comenzar a trabajar este tipo de adversidad, y también cómo te das cuenta, ¿no? Yo te quiero como platicar muy resumidamente lo que a mí me acaba de suceder el año pasado. Yo me di cuenta justamente de muchas adversidades que
que tenía o que venía cargando derivado de la pérdida de mi papá, ¿no? Él fallece y yo empiezo a presentar como, en análisis, ¿no? O sea, ya lo que salió fue luto tardío, ¿no? Fue lo que presenté, ¿no? Entonces, justamente yendo a las terapias y todo eso, que llegó un momento en el que yo considero ser un ser lo suficientemente objetivo, ¿no? Con un criterio, ¿no? Que afortunadamente creo que el haber tenido papás psicólogos me ayudó mucho, ¿no? A tener este tipo de formación. Creo que llegó un momento muy clave, ¿no? Que aparte fue muy rápido, que me di cuenta, no pasaron ni 6 meses cuando me di cuenta que algo ya no estaba bien, ¿no? Que algo estaba raro, claro, ¿no? Claro. Algo estaba sucediendo y tomé acción, ¿no? Claro. Pero yo fue totalmente consciente, ¿no? Fue totalmente una decisión mía que... Ya madura. Exacto, ¿no? De decir, algo ya no está... Algo ya no estoy siendo yo, no sé por qué, pero ya no estoy siendo yo, ¿no? Y entonces empiezo a tomar esta terapia, ¿no? Pero fue algo totalmente consciente, pero eso soy yo, claro, ¿no? Claro. Y lo considero así por el tipo como de formación que tuve, ¿no? Y los conocimientos también. No soy psicólogo de profesión, pero pues toda la vida viví con el know-how, ¿no? De hacerte consciente de exacto, que mucha gente no tiene. Exacto, ¿no? Entonces, ¿cómo podrían, ¿no? Darse cuenta, número uno, de que tal vez existen este tipo de adversidades y cómo empezar a trabajar? Claro, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, Jun. Mira, dijiste algo que me lleva también a dejar también muy, muy claro esta parte que este tipo de adversidades están en la base, digamos, del desarrollo de memorias traumáticas, o sea, ahí está la base de lo que conocemos como trauma, que son como ese tipo de heridas afectivas y físicas y afectivas, y que también se radican a nivel del sistema nervioso y a nivel cerebral, y que van a alterar y a vulnerabilizar nuestra capacidad de afrontar en la edad adulta otros retos, nos van a hacer más vulnerables, correcto, ¿no? Entonces, esas son, digamos, experiencias de la vida adulta que pueden ser grandes oportunidades. Tristemente, y hay una de las cosas más difíciles de aceptar en el caso de graves pérdidas y situaciones de esta naturaleza, que pues de todo se puede aprender, ¿no? Y un gran aprendizaje es sobre uno mismo, ¿no? Como tú mismo lo experimentaste, ¿no? Sobre uno mismo. Y parte de las cuestiones que pueden salir en estos procesos cuando se va desarrollando esa capacidad de autoobservación, de introspección, pues es que se han vivido situaciones adversas que pueden haber dejado memorias traumáticas. O sea, la base no son las experiencias, reitero, en sí, sino la huella que dejan en el desarrollo que tenemos y que ese es el trauma. Esa es la parte del trauma, ¿no? Las memorias que dejan de ser funcionales en el sentido de que se empiezan a activar de una manera muy disruptiva, muy a que nos altera mucho en situaciones donde lo que importaría o deberíamos tener es otra capacidad de respuesta, correcto, ¿no? Y sin embargo lo vuelves a experimentar, empiezas a experimentar sensaciones y situaciones de ansiedad, de unas caídas, de unas alteraciones, y también físicamente, ¿no? No sé si te pasó, pero si te dolía la cabeza, el cuerpo, el estómago o algo, porque el cuerpo tiene una memoria fundamental, o sea, nosotros somos cuerpo y mente y no se pueden disociar. Entonces, todo este tipo de hasta afectos, me dio COVID. O sea, sí, yo sí considero que fue parte de, claro. A pesar de estar vacunado y todo, o sea, sí, totalmente, porque fue aparte en el momento justo, ¿no? Exactamente. Cuando me di cuenta de todo, fue un te bajó el sistema inmune. Claro, sí, claro. Y como dices, es complicado porque darte cuenta, o sea, tú fue en este contexto de una pérdida tan importante en tu vida que empezaste a experimentar esto y como dices, con el background, con el conocimiento que tienes de los recursos del autoconocimiento y de la psicología, totalmente. Lo hiciste. El problema en muchos casos es que hay situaciones que normalizamos, ¿no? Que normalizamos que hayamos crecido en un entorno de violencia y que incluso sigamos en esas circunstancias, en esos contextos. Normalizamos el hecho pues, de que haya en el medio en el que nos desarrollamos pues, personas que están lidiando con ese tipo de problemas, con problemas de salud mental, con problemas de agresividad, con problemas de diversa manera, pero más que procesarlos de una manera en donde pues, vamos a ganar nuestros mejores recursos, pues están generando ciclos de tensión, de estresantes,
que se evaden, que se niegan, que hay una serie de reacciones que más que ayudar a procesarlos favorablemente, pues llegan a afectar la salud de las personas, ¿no? Claro, sí. Entonces, sí. pues ir detectando eso, ¿no? Si hay, mira, la base de esto es que generan situaciones de sufrimiento humano, ¿no? O sea, si las personas están sintiendo un malestar, un sufrimiento, algo que les está generando un estado de que no puedo adaptarme, que todas las relaciones en las que entro estoy tronando, no me hallo en los trabajos, en todos lados me siento mal, me siento agredido, no me adapto, siento que me rechazan, yo rechazo. Todas estas dificultades que afectan mucho la capacidad de vincularse y que causan sufrimiento, pues son aspectos que podrían, que sería muy valioso que se vean a través de la lente de las experiencias que se han traído y la huella que han dejado para a partir de ahí hacer procesos de sanación, ¿no? De recuperación. Es importante, ¿no? Que se normalice también, ¿no? La salud atención, mental, ¿no? Claro. Y darle tantita atención a eso. A veces nos procuramos más que lo físico, que exacto, no, que cómo nos vemos por fuera, cuando realmente lo que importa es adentro, ¿no? Exactamente. Y cómo estamos, pues yo lo veo así, ¿no? Cómo me levanto todos los días y qué es lo que voy a salir a dar a la sociedad, ajá, ¿no? A la calle, y no nada más, mejor no te pares, ¿no? Mejor quédate, sí, ¿no? Exactamente. Si de veras consideras que no, mejor quédate. Sí, pero sí está muy, muy, ¿cómo se dice? Satanizado, ¿no? Cuando dices voy a terapia, como de, ok, ¿no? Sí, no, y la verdad es que sería... Y yo la verdad es que digo, es canasta básica, ¿no? Vamos todos. Canasta básica. O sea, leche, pan, huevos. Claro. Un seguro de retiro, uno de vida y... Exactamente. ¿No? O sea, al final es como... Sí, es que este tipo de experiencias que se van dando, digamos, en los años iniciales en el desarrollo de las personas, digamos, considerando como este factor que afecta el desarrollo, está en la base y que posteriormente ya en un nivel más avanzado provoca que se impide pues el desarrollo emocional, social y cognitivo. Totalmente. Eso va llevando a que se adopten comportamientos que son riesgo para la salud propia y para los demás, ¿no? Ya posteriormente se desarrollan propiamente las enfermedades, las incapacidades, sea físicas, mentales o sociales, y digamos, pues el tope es que la calidad de vida se deteriora al grado de que suelen ser muertes o pérdidas tempranas, menores a la esperanza de vida que tenemos actualmente. Se calcula que se resta en unos 20 años aproximadamente en estos estudios que se han desarrollado, ¿no? Entonces es verdaderamente dramático, ¿no? Porque muchas cosas, reitero, no las vivimos como parte de la normalidad. Ajá. Y estando o viviendo en etapas en donde pues hay condiciones o posibilidad de haber longevidad. Claro que también hay aspectos genéticos y aspectos de naturaleza, ¿no? Pero las adversidades y las situaciones de continua activación del estrés, de estas respuestas estresantes, incluso alteran la forma en que se leen, nuestras células leen su propio DNA, su propia información genética y cómo la expresan, ¿no? También son aspectos medioambientales que pueden determinar desarrollos anómalos en la salud de las personas, ¿no? Pero ya imagínate, impacta en una cuestión física, que a veces completamente las aislamos una de la otra, ¿no? O exactamente. Sea, como que yo sí he notado, o sea, el día de las confesiones, ¿no? No, sí. Que finalmente... Yo, por ejemplo, siempre he sido como muy aprensiva de las cosas. Dijeran, como que muy, pues como muy personal, tomarse todo muy personal, ¿no? Es como, pues, el señor se te cerró y mala onda, y no te saludó y pues mala onda, ¿no? Cuando a lo mejor venía pensando en otra cosa, venía, ¿no? Disperso, te dejan en visto en un mensaje y era así de, ¿no? Empiezas a pensar cualquier cosa, ¿no? ¿Qué le pasa? Que no sé qué, ¿no? Y yo así en el programa, ¿no? Ocupado. Entonces, sí, a raíz de que empecé a ir a terapia y todo este tipo de cosas, pues me doy cuenta que sí tiene mucho que ver con la infancia que se vivió, claro, ¿no? Y que yo la veo, o sea, yo la veía muy normal y muy bien, ¿no? Familia muy normal, ¿no? Papá, mamá, hermano y bla, bla, bla. Pero sí te vas dando cuenta de cómo
hay ciertas circunstancias y ciertas ocasiones que te van haciendo muy irritable en ese sentido y muy sensible a la reacción de los otros. Entonces, y ahí a lo que voy es que entonces lo empecé como a canalizar justo en este tema de que decías, por ejemplo, del tabaquismo, ¿no? Dejar de fumar me costó muchísimo trabajo. Y entonces yo decía, me veo mal, entonces me enojaba y entonces fumaba. ¿No? O sea, era relacionado, ni siquiera era una adicción al tabaco, sino ansiedad, ¿no? la relación que yo hacía del tabaco con el que tú y yo nos peleamos, ¿no? O que tú me viste feo. Y entonces era como el que me decía, ay, tú está bien, ¿no? Tú está lindo. Entonces, ¿cómo? Digo, no quiero profundizar mucho, pero sí es un tema de que yo me imaginaba que era algo de ayer. Y cuando lo empiezas a trabajar y te das cuenta que es de la arcaicidad, claro. No, y dices, pues, ¿qué onda? Dices, wow. Pero a lo que voy es que si no lo trabajas, te puedes seguir así te puedes seguir así toda la vida. Claro. Ni en cuenta. Y además, pues sí, yo siempre he dicho, cuando cambias tú, cambia el entorno. Y sí es cierto. Sí. ¿No? O sea, ya desde que... Empieza por ti. Exacto, ¿no? Que es como que siempre lo que hemos dicho aquí. Ay, pues qué bueno gracias Liz por compartirlo también, porque miren, yo les hablé, digamos, de situación, y empezamos hablando de un caso extremo, ¿no? Y también hablo de estas situaciones. Pero no nada más, no se tiene que llegar a esos extremos para evaluar el impacto que tienen, porque esas experiencias van configurando cómo vemos la vida y cómo aprendemos a relacionarnos para empezar con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Y vamos desarrollando mecanismos llamamos de defensa, de protección, más bien se consideran ahora, que tratan de generarte un control de las ansiedades que se pueden presentar cuando estás sujeto a esas situaciones, ¿cómo ¿no? sufre Entonces ahí viene el tabaco, ahí viene la comida, ahí viene el sexo compulsivo, por ejemplo, o al revés, ¿no? La inhibición, o sea, una serie de alteraciones que impiden un desarrollo más armónico, ¿no? Y no se tiene, reitero, que llegar a situaciones tan extremas para interesarse y evaluar esto, porque pues tan solo el hecho que tú experimentaste, ¿no? Me pasaba algo, no me mal veía y pues o me echan el carro y vengo a fumar o genera un estado de malestar porque hay ciertas dificultades para evaluar eso, ¿no? Como un evento que está pasando y que no necesariamente me toca en lo personal. Lo que pasa en estos casos es que las personas, hay una tendencia a ser autorreferentes, ¿no? Todo es en relación a mí. Claro. Me vio mal, le caigo mal, aquí no me quieren, o etcétera, ¿no? Entonces el mundo se cierra, es como estar viendo. Pregúntate también, ¿no? ¿Qué estás haciendo tú? O sea, ¿no? Exacto, exacto. ¿no? O sea, ahorita tú te decías que vas a salir a dar, también qué quieres recibir, ¿no? Es como de ese cerro que pásale, y tú, ¿no? Ya no, y justo ese es el tipo de cambios, Sáltame. ¿no? Que uno ve que dice, ay, ya me contestará cuando pueda, ya, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que te digo, cuando ya cambias, pues cambia tu percepción y la pasas menos mal. Sí. Pero pues sí necesitas... Pues, justamente es lo que vas permitiendo, ¿no? Exacto. Por ahí empieza todo, lo que vas permitiendo. Sí, o sea, hay que observarse, es un paso crucial, exacto. Es aprender a autoconocerse, ¿no? A observarse. Reconocer que a veces no se puede solo. Claro. Claro, no se debería, claro. No se debería, ¿no? Claro, es parte de, ¿no? Es parte de, ¿no? Exacto, sí, no siempre necesitamos ese empujón. Sí, ¿no? Sí, exacto. Pues mi querida Alicia, muchas gracias, Alicia. Podríamos estar horas hablando de... Sí, ¿verdad? De los estragos. La verdad, sí, de los estragos de la vida. Sí, no, yo creo que es como del autoconocimiento y un tema como de introspección, ¿no? Que siempre es importante, sí, ¿no? Sí, y entre la gente más lo tenga como consciente que lo tiene que hacer, que tiene que poner un stop a su vida y hacerse varias preguntas, claro, ¿no? Antes de continuar. Claro, Julis, yo siempre recomiendo las prácticas de mindfulness, que es, a ver que ya platicamos con más detalle de esto, porque es una forma precisamente de generar esa mejor capacidad de autoobservarnos. Totalmente de acuerdo. Y de ir detectando también las señales que nos da nuestro cuerpo, nuestra mente, para irlas canalizando de una mejor manera. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Dónde te puede encontrar la gente que muchísimas gracias. Gracias. Me ubican en la página de Facebook Mindfulness, Educación y Psicoterapia, y también en el WhatsApp 5516
87-81-71. Podemos organizar cursos, doy terapia individual. Súper. Y a sus órdenes, con la Sí. encantada de atenderlos. Muchas Muchísimas gracias, Alicia. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a un corte porque ya está por aquí nuestro querido Llegó Henry. Henry Shalom, nuestro siguiente invitado. Vamos a un corte. Regresamos, estamos en el Café de las 10 y nosotros continuamos. Activando sus sentidos. Volvemos. Bien. Gracias. Mindfulness es una práctica que nos ayuda a controlar situaciones de ansiedad, depresión, a aliviar los malestares que provocan y condiciones derivadas del estrés crónico, postraumático, entre otras situaciones que afectan nuestra calidad de vida, nuestra salud física y mental. Mi nombre es Alicia Ortiz, soy psicoterapeuta, especialista en mindfulness, y los invito a conocer más de estos temas y temas que nos ayudan a mejorar nuestras condiciones de vida en su programa El Café de las 10. A mí me encuentran en el segmento de los miércoles de 11:30 a 12 aquí en ADR Networks. Muchas gracias por su atención, aquí los esperamos.